bienvenidos a todos. Vamos a hablar sobre todo el tema de movilidad, un tema que es bastante de actualidad y, como bien sabéis, pues muchos de nosotros estamos en este mundo mobile. Entonces, primero os vamos a hablar del mundo mobile y para ello eh, supongo que todos vosotros pues tenéis al menos algún dispositivo móvil, seguro que, vamos, casi con toda seguridad un smartphone o algún tablet. Y una de las grandes características de la movilidad en el mundo mobile es que los usuarios esperan lo que ellos quieren, cuando ellos quieren y lo quieren ya, ¿vale? Es algo que todos estamos acostumbrados a la inmediatez. Es algo que en estas tendencias actuales pues no nos gusta esperar a nada, ¿no? Entonces, la movilidad, al fin y al cabo, se alimenta de esas expectativas, ¿no? Inmediatas, de esa inmediatez. Dentro del mundo mobile y de esta movilidad, pues bueno, las expectativas del cliente son muy importantes. Y fijaos, aquí os ponemos unos datos muy significativos, donde, como veis, el 61% de los usuarios espera que los tiempos de carga sean menores a 4 segundos. Entonces, nadie le gusta esperar más de ese tiempo pues, a pasar al siguiente paso, ¿no? El 49% de los usuarios espera que los tiempos de respuesta sean menores de 2 segundos y luego otro dato significativo es que el 53% borra la aplicación debido a problemas, ¿vale? A lo que, bueno, que todos conocemos como crashes o errores, ¿no? Entonces, esto es algo muy significativo donde demuestra, pues bueno, que la inmediatez es importante y que somos muy exigentes, ¿no? Cuando hablamos de mobile. Entonces, ¿cuáles son los pasos de un usuario que está insatisfecho con su aplicación móvil? Lo primero, deja de usar una aplicación, luego busca una alternativa y, por último, termina borrando la aplicación pues, que se descargó del Application Store y que instaló en su momento. Entonces, como veis, al final se convierte en un mercado muy competitivo donde la calidad es muy importante y la inmediatez, es decir, las soluciones rápidas, hay que darlas, ¿no? En su tiempo oportuno. Y debido a esta inmediatez, debido también a la solución a la inmediatez y cómo responder de una manera rápida, pues existen unas prácticas, unas metodologías y dentro del desarrollo pues existe lo que llamamos DevOps. Entonces, primero vamos a hacer una introducción al concepto de DevOps. Estoy seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar de ello. Pero bueno, todo esto viene precisamente por el tema de la inmediatez del sector y de la rapidez que hay que dar a las soluciones de los usuarios, ¿no? Esas exigencias. Entonces, al final, DevOps es una serie de prácticas y métodos que lo que pretenden es reducir, digamos, un gap que se identifica entre los departamentos de operaciones y los departamentos de desarrollo a todas aquellas empresas que se encargan de entregar aplicaciones móviles y también aplicaciones no móviles, o sea, porque DevOps no entiende de tecnologías. Siempre, o sea, todo esto viene porque se ha identificado esa reacción, por norma general, que muchos conocemos, de que desde la parte de operaciones, pues hay se considera que el cambio es el demonio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y cuando hay que solucionar algo, pues todo viene desde la parte de operaciones y luego desde la parte de desarrollo, pues hay que dar respuesta. Como decía antes, en el mundo mobile es todo muy inmediato y esa respuesta tiene que ser rápida. Entonces, la manera de cubrir esta diferencia entre el área de operaciones, ¿no? De las operaciones IT y el área de desarrollo, pues se hace aplicando una serie de prácticas que al final lo que hacen es mejorar la colaboración entre ambos departamentos y con unos puntos clave que son los que presentamos aquí. Lo primero, pues abordando la calidad en un entorno ágil, automatizando, por supuesto. O sea, hay que automatizar si queremos que esto se haga de manera rápida y proactiva. Y luego tienen que colaborar, o sea, tiene que haber unas plataformas de colaboración para que tanto la gente de operaciones como la gente de desarrollo pues pueda comunicarse de manera ágil y además, que es el cuarto punto que veis aquí, pues que hay unos feedback loops, ¿no? Como se llama en inglés, ¿no? Básicamente que hay una retroalimentación de la información donde al final ya no se trata solo de tener metodologías ágiles, sino se trata de llevar esas metodologías ágiles a obtener un negocio ágil. Y para ello hay conceptos que posteriormente veremos también a la hora de hablar de plataformas, del tema de la entrega continua, que al final se basa en reducir los tiempos de entrega y hacerlas mucho más frecuentes. Pero en este concepto de DevOps, al final, lo que queremos es incrementar la agilidad, ¿vale? Y para incrementar esta agilidad, al final se requiere un feedback continuo.
en un ciclo de vida normal, eh, la, la frecuencia de las releases, vamos a buscar una alta agilidad mediante la calidad en esa frecuencia de las releases. Es decir, vamos a estar haciendo releases de manera continua y esas releases además tienen que tener una alta calidad. Y además, por la inmediatez del sector, pues necesitamos una alta agilidad. Pero para ello, si no tenemos los frecuentes feedback loops, pues la alta agilidad pues va a ser muy difícil. Es decir, nosotros en las distintas fases de la entrega, pues tenemos que ir retroalimentando pues, para poder ir respondiendo en las distintas fases, en las distintas tareas, actividades y poder dar una respuesta lo más ágil posible. Entonces, para poder hacer esto, pues bueno, hay unos retos del desarrollo y de las operaciones IT. En un ciclo típico, como veis aquí, ¿no? en esta slide, pues desde la planificación hasta que la app se ha desplegado, para yo poder hacer eso, pues necesito darle velocidad al negocio. Y para ello, pues en las distintas fases, pues yo necesito hacer más builds, necesito todavía más calidad, necesito hacer más despliegues, necesito hacer más cambios y evidentemente necesito mejorar mi eficiencia y lo complicado evidentemente es hacer esto de manera ágil. Entonces, para todo ello, lo primero, tengo que tener una visibilidad total en todos los puntos del ciclo y además esto es un concepto incluso del continuous delivery, ¿no? De la entrega continua, es que cuanto, cuanto más dura, mejor. ¿Por qué? Porque nosotros reaccionamos e intentamos meter más calidad cuando percibimos el dolor y evidentemente siempre intentaremos poner también, ¿vale? Entonces, bajo todas estas premisas, pues nosotros podemos cada vez darle más velocidad al negocio y con mucha más calidad. Para poder hacer esto, en un entorno de Vox y en un entorno también de entrega continua, pues bueno, tenemos tres activos muy importantes. El primero, y es el más del lado de desarrollo, estaríamos hablando de una integración continua y de un testing continuo, donde yo necesito tener una alta automatización para poder hacer esto de manera frecuente y de manera muy ágil, donde al final la captura de datos tiene que estar automatizada, tengo que automatizar mis tests, tengo que estandarizar y reutilizar, algo muy importante, tengo que automatizar las tareas repetibles, etcétera. Pero no solo me tengo que quedar ahí. Luego, el siguiente punto es hacer una entrega continua y un despliegue continuo. No solo puedo estar haciendo pruebas de manera continua, sino que además tengo de una manera muy ágil entregar rápidamente, ¿vale? Y para ello, pues bueno, tengo distintas herramientas, ¿no? Puedo virtualizar entornos, tengo que simular los entornos de una manera que sean clones o lo más parecido a lo que luego voy a tener en producción, reducir las dependencias, etcétera. Y una vez que yo despliego, pues evidentemente hay que operar. Y operar significa tener una operación continua de manera que yo en todo momento conozca la experiencia del usuario, tenga métricas de todo lo que puedo medir en operaciones, saber cuál es la calidad de mi aplicación, tener una visibilidad completa de todo el pipeline y, por supuesto, pues definir unos indicadores que me van a dar pues, esa calidad que estoy buscando, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, esto sería un poco lo que es el concepto de Vox, que evidentemente tiene mucho más detalle, podríamos hablar mucho más de ello, pero bueno, como introducción, pues más o menos lo veis aquí. Bueno, pues dentro del concepto de Vox, y ya para enfocarnos más al mundo mobile, ¿no? Al mundo de las plataformas y desarrollo mobile, pues en este concepto de Vox yo os voy a hablar primero de la parte más de desarrollo y en ese sentido, pues visteis en esos key points, ¿no? En esos puntos clave que la calidad era muy importante en ellos. Entonces primero vamos a hablar un poco de la calidad de la plataforma móvil y sobre todo, pues dentro de la calidad, también un poco de las pruebas. A ver, ¿por qué las pruebas móviles son tan complicadas? Yo estoy seguro que muchos de vosotros que os dedicáis a desarrollar aplicaciones móviles, pues bueno, sentís evidentemente identificados con todos estos puntos o con alguno de ellos. Al final los usuarios son exigentes y nos están pidiendo que todo funcione a la primera. Seguro que incluso nosotros mismos nos ha pasado, a mí mismo me pasa, ¿no? Entonces es un mercado muy competitivo y al final el rating de las aplicaciones es muy importante. Para tener un buen rating es crítico probar en dispositivos reales, porque depende del dispositivo, depende del sistema operativo y también, por suerte o por desgracia, ¿no? También depende del proveedor móvil. Además, la velocidad y la rapidez son esenciales. La tasa de cambios es muy alta en las plataformas móviles. Todos sabemos que a lo mejor mínimo una vez cada 3 días tenemos actualizaciones en alguna de nuestras aplicaciones
y todo va cambiando de manera muy rápida, precisamente por la inmediatez del sector. En ese sentido, los desarrollos deben ser ágiles y deben ser rápidos, con unos sprints frecuentes. Y además el esfuerzo mobile no debe estar aislado. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que hagamos con mobile, porque nosotros probablemente estaremos desarrollando en otras plataformas, debe estar integrado en el proceso normal de entrega. Y al final tenemos que tener una aproximación completa al ciclo de vida, ¿no? que lidera todos los resultados de nuestra calidad. Entonces, por todo esto es muy complicado, aunque a veces parece sencillo, pues hacer unas pruebas móviles que den unos resultados exitosos. Entonces, la clave del éxito de estas pruebas móviles, al final, bueno, las dividimos en cuatro áreas. La primera es basarnos en la realidad. Tenemos que hacer pruebas sobre smartphones reales, sobre tablets reales y además todos los servicios móviles sobre los que estemos probando, pues a ser posible, pues que sean reales, ¿no? Que no sean, no estemos generando simulaciones no próximas a la realidad. Además, tenemos que automatizar. Tenemos que automatizar de manera que no dependamos del dispositivo, que seamos, como dice aquí, completamente agnósticos al dispositivo y que esa automatización sea robusta y flexible. Y dentro de todas nuestras pruebas tenemos que gestionarlas, no solo las pruebas, sino también nuestros dispositivos. Y para ello, pues tenemos que hacerlo de manera que podamos acceder desde cualquier lugar, donde probablemente tengamos que tirar de servicios que estén en la nube y que esos servicios sean seguros y además estén centralizados. Y por último, pues nosotros siempre comentamos que tiene que haber una integración con la gestión del ciclo de vida de las aplicaciones. Tiene que haber una visibilidad a nivel enterprise, a nivel empresarial, ¿vale? De la organización, donde además la curva de aprendizaje pues tiene que ser óptima, porque la inmediatez, bueno, no nos permite que podamos invertir demasiado tiempo en esa curva de aprendizaje. Para todo ello, al final, pues los requisitos de las pruebas móviles divididos pues, en estas tres áreas, ¿no? Que son las típicas. En la parte de las pruebas interactivas, pues bueno, estoy haciendo unas pruebas de usabilidad, unas pruebas exploratorias, unas pruebas de localización, pues comparten ciertas fases, ciertas áreas con otros tipos de pruebas. En la automatización, cuando hablamos de funcional, de regresión, o pruebas de humo, ¿no? Pues bueno, ahí tiene que haber una interacción, una interoperabilidad que yo vengo probando ya desde el interactivo y luego también voy aplicando a mis fases también más regresivas. Y luego cuando voy a la parte de rendimiento, donde yo tengo que hacer unas pruebas contra el backend, ¿no? Que están tirando mis aplicaciones multicanal, y además donde ya tengo que tener una planificación de la capacidad, pues también tengo que tirar de los mismos servicios y de la misma red de las pruebas que yo estoy haciendo en las fases anteriores, ¿no? Para ello, pues bueno, las pruebas se hacen en distintos sitios, distintos lugares, donde desde el interactivo puedo estar tirando mucho del conocido crowd testing, de testers que están en la nube, de pruebas en mis laboratorios, al igual que la automatización, pero ya cuando estoy en rendimiento, pues bueno, tengo que asegurarme que todo es sobre dispositivos reales y además usuarios virtuales que tiran sobre esos dispositivos reales. Dentro de estos mismos requisitos, pues tenemos que tener en cuenta distintas tareas, distintas acciones que nos van a afectar según la fase de pruebas en la que estemos. Pero siempre todas las fases tienen que compartir pues métodos, prácticas y plataformas. Por ejemplo, cuando hablamos de integración continua, como tenemos que entregar de una manera muy frecuente y muy ágil, pues tenemos que tener un entorno donde todo esté integrado. Y no esté integrado solo un tipo de pruebas, sino estén integradas tanto las manuales como las automatizadas como las de rendimiento. Y en función a dónde las esté haciendo, pues yo tendré ciertas acciones, ciertas actividades que tendré que tener más en cuenta, ¿no? Por ejemplo, cuando estoy con cloud testing, con testers que están en la nube, pues esta gente estará probando más la usabilidad, cuando habla de rendimiento, más del rendimiento de la interfaz de usuario, de los recursos, etc. Pero lo que es muy importante es que todas estas fases estén emulando condiciones reales, las estemos probando sobre dispositivos reales que es para que se puedan optimizar y se puedan resolver. Donde al final es muy importante que yo gestione tanto los dispositivos sobre los que estoy probando, como dije antes, a ser posible los dispositivos reales y las aplicaciones. Que las aplicaciones, cuando yo pruebo sobre ellas, evidentemente no sean aplicaciones completamente distintas a las que luego voy a subir a mi Application Store. Para poder hacer todo esto, pues yo tengo que tirar de unas plataformas que me ayuden a ser ágil. En este caso, pues os vamos a presentar, por ejemplo, una plataforma de Continuous Delivery. Esto ya en general, ahora
en la siguiente slide, os voy a hablar ya de la parte mobile específica, pero en un concepto continuous delivery que al final va a ayudar a implantar unas buenas prácticas de DevOps, pues yo tengo que integrar distintas plataformas, distintas herramientas, siempre partiendo de, en una capa de alto nivel, pues yo estaré gestionando mis proyectos. Si estoy en una gran empresa y no pequeña, por ejemplo, pues mi aplicación móvil estará bajo un contexto mayor. Entonces, habrá una gestión de mejora continua bajo una gestión a alto nivel de proyectos, pero luego tengo ciertos pilares, como es la integración continua, como es el continuous deployment, ¿no? El despliegue continuo, y luego el continuous testing, donde tienen que estar integrados. Desde HP, pues, Hewlett Packard Enterprise, como sabéis que ha cambiado de nombre, por la parte de software, pues tenemos de la parte de integración continua herramientas como Agile Manager para la gestión de proyectos ágiles, de la parte del despliegue continuo está Codar como una herramienta de gestión de los pipelines para hacer la automatización de despliegues, y luego en el testing continuo, de lo que hemos estado hablando antes, pues hay distintas herramientas como es ALM para gestionar nuestros activos de las pruebas y trazar junto con los requisitos y tener cobertura, la automatización de pruebas con HPE Unified Functional Testing y la automatización del rendimiento con HP Load Runner. Luego además tenemos herramientas que aceleran las pruebas manuales y nos permiten hacerlo sobre los propios dispositivos móviles reales, como es HP Sprinter. Pero para ello, precisamente, para incluir toda esta plataforma de la entrega continua, pues también tenemos herramientas que nos permiten tener nuestros laboratorios móviles. Y que estos laboratorios móviles, además, los podamos tener de manera distribuida. Como he comentado antes, es muy importante hacer pruebas sobre el dispositivo real. Entonces, yo no puedo tener todos mis dispositivos a lo mejor en mi mano a la vez. Lo que es interesante es que yo pueda tener mis dispositivos conectados en distintas localizaciones y que desde el lugar donde yo estoy haciendo las pruebas pueda conectarme al dispositivo real y hacer esas pruebas. Aquí, como vemos, pues tenemos las tres herramientas, UFT como automatización funcional para hacer las pruebas, Load Runner como herramienta de pruebas de rendimiento y carga y Sprinter como herramienta de aceleración de las pruebas manuales, que son capaces de conectarse directamente con mi laboratorio de pruebas móviles y poder estar haciendo las pruebas sobre el propio dispositivo. Entonces, si automatizo una prueba de regresión, voy a hacer mi script de automatización sobre el propio dispositivo, y eso es muy importante. Y, evidentemente, la posibilidad de tener estos laboratorios completamente distribuidos. Entonces, en este concepto de DevOps, hemos hablado del testing mobile, de las plataformas para poder hacerlo posible, pero ahora tenemos que conectar con la parte de operaciones. Voy a dejar luego a mi compañero Alberto que os cuente la parte de operaciones. Pero aquí David ha estado hablando de la parte de desarrollo en el entorno de DevOps. Yo voy a centrar en la parte de operaciones o en la parte de monitorización, centrada en lo que sería la plataforma mobile, ¿no? Para ponernos en contexto, muchas veces se pierde el foco de por qué monitorizamos. Hemos estado hablando de la importancia de las aplicaciones móviles en cuanto a la experiencia de usuario, sobre todo, y que los usuarios ahora tienen una forma de hacer un rating de la aplicación de forma muy rápida y que impacta mucho en la calidad percibida y la opinión que se tiene de esa aplicación en el mundo general, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de negocio, existen dos motivos principales, que es mejorar ese rating de esa aplicación y también disminuir la tasa de abandono que puede haber con nuestra aplicación porque no se percibe una calidad necesaria o suficiente o no se está percibiendo ese valor que pueda estar dando nuestras aplicaciones. Desde el punto de vista técnico, siempre se pide que se tenga la aplicación más eficiente y, por lo tanto, se tiene que intentar mejorar la eficiencia del desarrollo y esa experiencia de usuario que se está pidiendo desde el punto de vista de negocio también, ¿no? Dentro de la parte de negocio tenemos también otras dos cosas que es lo que normalmente se pide, que es los costes y los contenidos tienen que mejorar, pero bueno, estas partes son predecibles, lo que no es predecible es esa experiencia de usuario que tenemos que gestionar, ¿no? Bien,
De acuerdo con varias encuestas a usuarios finales acerca de este mundo de DevOps, de APM y de la experiencia de usuario, muchos equipos entienden y destacan la importancia de priorizar la experiencia de usuario. Pero demasiado a menudo estas encuestas comentaron que no disponían de herramientas que pudieran que pudieran utilizar para mejorar esa experiencia de usuario. Más de la mitad de los equipos echaron de menos soluciones que permitieran mostrar la experiencia de usuario en dashboard. Un 61% echó de menos esa visibilidad extremo a extremo que puede, bueno, de la experiencia de usuario. Y más de 2/3 reportaron una falta de visión a nivel de código fuente o pérdida de errores, de crash o de pérdida de rendimiento, ¿no? Bien, esto es también porque la plataforma mobile es un entorno complejo. Hay complicaciones relacionadas con la monitorización de aplicaciones que hay que tener en cuenta, ¿no? Para proporcionar una mejor experiencia de usuario, los equipos necesitan aislar esas incidencias de una forma lo más rápido posible y mejorar de forma continua la calidad de las mismas. Pero, como ha comentado también antes David, hay una serie de características de este mundo mobile que dificultan esta situación, ¿no? Tenemos varios sistemas operativos, más de 100 sistemas operativos, si se tiene en cuenta las distintas versiones de cada uno, más de 2.500 dispositivos o tipos de dispositivos móviles, ¿no? Más de diferentes tecnologías, formas de conexión, etcétera. En resumen, es un entorno muy fragmentado y en constante cambio. ¿Cómo se pueden medir los flujos de negocio desde el clic que se hace en la aplicación hasta la línea de código? ¿Cómo se pueden correlatar las acciones de usuario con los problemas que existen en el servidor web, en el servidor de aplicaciones? ¿Hay alguien que tenga tiempo para probar todas estas permutaciones que existen entre tipos de conexiones, sistemas operativos, dispositivos móviles, etcétera, etcétera? Es lo que se pretende, ¿no? Con la parte de desarrollo que ha comentado David anteriormente. Y dentro de esta monitorización, que es lo que podemos aportar de visión del mundo real hacia el mundo del desarrollo, ese feedback que podemos dar de la monitorización que hacemos, podemos realizar dos tipos de monitorizaciones. Una monitorización proactiva, en la cual se simulan acciones de usuarios sobre nuestra aplicación, y otra que sería la monitorización real, que es observando qué hacen nuestros propios usuarios con la aplicación. La monitorización proactiva funciona de la siguiente manera. Nosotros realizamos o generamos un script de monitorización, o en este caso, si estamos utilizando el concepto de DevOps, reutilizamos los scripts que se hayan generado en la parte de desarrollo para hacer las pruebas de rendimiento, y ese script lo desplegamos en diferentes equipos, en diferentes localizaciones, para poder realizar una monitorización desde esas localizaciones, ¿no? Hacia nuestra aplicación. Esa sería cómo se simula con la monitorización proactiva. El hablar de localizaciones, bueno, puede ser referirse a localizaciones geográficas, localizaciones lógicas, y también se refiere a distintos terminales que pueden utilizar en cada una de las localizaciones, ¿no? Dentro de la monitorización activa, en el portfolio HP tenemos dos opciones. Una es la Pulse Active y la otra se llama Business Process Monitor. Y cada uno tiene una serie de características que le hacen elegible para un tipo de clientes u otro, ¿no? Si buscamos una cosa rápida, algo que tenga un despliegue rápido, que te dé información la necesaria de forma muy rápida y utilizable no solo en el entorno web, sino también en el entorno mobile, sino también en el entorno web, aquí tenemos a Pulse Active. Y si ya hablamos de una solución de monitorización más avanzada que permita realizar integraciones con otros sistemas de monitorización que tengamos en la empresa o que podamos monitorizar cualquier aplicación, tenemos el Business Process Monitor.
solo una pincelada en cada una de ellas. A Pulse Active, en este caso, es una solución sencilla y potente que corre en modalidad SaaS, o que tiene el modelo SaaS de Software as a Service, que permite un despliegue súper rápido, evitando costes derivados de la licencia de los sistemas operativos, donde se suele instalar en modelos on-premise, de las bases de datos, los tiempos y costes añadidos de implementación y de despliegue y de mantenimiento, ¿no?, de la infraestructura que soporta esa monitorización, sirve, digamos, para centralizarnos en monitorizar simplemente y evitar todos esos tareas añadidas de mantenimiento de las plataformas de monitorización. Es facilísima de entender, se busca dentro de esta aplicación más la usabilidad de la interfaz y la capacidad para mostrar claramente los datos recogidos que el nivel de detalle de los mismos, pero eso sí, los esenciales están, como la disponibilidad y el rendimiento de todas las acciones de nuestros usuarios, y aún así no se escatiman en funcionalidades necesarias como son los dashboards o la definición y gestión de SLAs en función de los datos que recogemos de la monitorización. La propia aplicación dispone de esas herramientas para grabar scripts, si los utilizamos de desarrollo, pues mucho mejor. Lo podemos subir a la plataforma, definimos una frecuencia de monitorización y las localizaciones donde se emplean y ya con eso empieza a monitorizar nuestras aplicaciones. Dentro de esta plataforma se incluyen por lo menos 80 localizaciones públicas distintas alrededor del mundo para que podamos desplegarlas en cualquiera de ellas, pero aún así también tenemos una opción en la cual nosotros podemos utilizar sistemas internos de nuestra empresa como servidores de localizaciones internas o privadas que actuarían como sondas y desde donde también se podría realizar esta simulación de acciones de usuario, ¿vale? La otra opción es la HP Business Process Monitor. Es una opción más avanzada en cuanto a detalle y informes que proporciona. Se engloba dentro de la plataforma de BSM, que se llama Business Service Management, que ofrece capacidades avanzadas pues, de reporting, de gestión de SLA, de integraciones con otros métodos y herramientas de monitorización. Tiene funcionalidades muy avanzadas como la gestión de periodos de downtime, informes a medida, planificados, etc. Aparte, proporciona cuadros de mando que puedan ser personalizados y actualizables en tiempo real. Incluso análisis predictivo para poder detectar patrones de respuesta que acaban en fallos y poder solucionar esos errores antes de que lleguen siquiera a suceder, ¿vale? Esta solución, decir que también se puede desplegar tanto en modelo SaaS como en modelo premise. Y si hablamos ya de la monitorización real, aquí se adopta otro sistema. La filosofía de la técnica que se utiliza para la monitorización real se basa en las propias aplicaciones móviles en instrumentarlas. A partir del .apk o .ipa, que son los ficheros de las aplicaciones que hay en Apple Store o en Google Play, nosotros nos lo bajamos, lo instrumentamos con un proceso muy sencillo que dura 5 minutos y a partir de ahí ya la podemos firmar y desplegar en las tiendas, ¿no? Los usuarios descargarán esa aplicación instrumentada y a partir de ahí ya capturaremos la información en nuestro sistema centralizado que estará en la nube en este caso. Bien. La instrumentación de la aplicación es, como digo, es un paso muy sencillo y no necesitamos acceso a código de fuente de la aplicación, no necesitamos conocerla en absoluto. De hecho, podemos bajarnos cualquier aplicación e instrumentarla. Lo único que luego no podríamos firmarla para subirla a las tiendas las stores de aplicaciones. Y, con esta aplicación instrumentada estaríamos recogiendo datos sobre todas las acciones de la aplicación. Incluso si no conocemos a priori las acciones que realiza, tiene pues un motor que se encarga de
descubrir este tipo de acciones que realiza el usuario y monitorizarlas, darlas ese valor de tiempos de respuesta y de disponibilidad que necesitamos. Dentro de esta filosofía existen también dos opciones, un poco parejas a las que he hablado antes de la simulación. Está Pulse Mobile, que monitoriza aplicaciones nativas y también es una aplicación en modelo SaaS. Y Room Real User Monitor, que de la misma manera, instrumentando las aplicaciones, puede recoger esa experiencia de usuario tanto dentro del dispositivo como end-to-end, ¿no? De las llamadas que hace el dispositivo a nuestro servidor de aplicaciones. La monitorización real con Pulse Mobile, bueno, también siguiendo la filosofía de Pulse Active, es un entorno muy sencillo, muy usable, ¿no? Basado en SaaS, que nos da datos muy importantes, necesarios también para darle el feedback a desarrollo, como son, bueno, aparte de las acciones que se realizan, cuánto tiempo toma cada una de las acciones, pues nos dice datos sobre el dispositivo, como el modelo, la versión del sistema operativo, incluso la orientación en la que estaba utilizando el usuario cuando hizo determinadas acciones, el consumo de batería de la aplicación, el consumo de datos que tiene, los errores y los crashes que se producen, incluso el código que genera el crash, el stack trace o el punto del código fuente donde se ha producido ese crash, si se ha producido el arrancar la aplicación, cuánto tarda en arrancar la aplicación, etcétera. Y esto nos permite dar un feedback a desarrollo muy importante de cómo se usa la aplicación en un entorno real y, bueno, pues la visión de qué dispositivos se están utilizando más para poder dirigir las pruebas hacia esos dispositivos que utilizan más o las funcionalidades que son más utilizadas dentro de nuestra aplicación. También nos permite ver de forma global cómo se utiliza la aplicación, dónde hay los usuarios, a dónde van desde cada una de las pantallas, el porcentaje de clases en cada acción y la tasa de abandono, ¿no? Y, por supuesto, todos esos datos que nos está dando son clasificables por periodos temporales, por sistema operativo, versión de la aplicación, modelo de móvil, etcétera. Y, por último, la monitorización con Room también es una monitorización real que, disfrutando de la misma tecnología de instrumentación de aplicaciones, podemos recibir y analizar los tiempos de respuesta de las acciones entre la aplicación y el servidor de aplicaciones donde se están sirviendo esos datos, ¿no?, que utilizan los usuarios. Aparte de ello, permite otras cosas, como consolidar toda la monitorización de una aplicación independientemente de la forma de consumo, ya sea en un dispositivo móvil, desde un PC, desde un punto de venta, un cajero, lo que sea, ¿vale? Es una solución más avanzada, que no solo monitoriza aplicaciones móviles y que, al igual que BPM, forma parte de la plataforma BSM, con lo cual tiene las mismas funcionalidades avanzadas de alerting, reporting, dashboard personalizables, etcétera. También esta solución tiene la posibilidad de desplegarlo en modo SaaS y en modo on-premise, ¿no?, a voluntad de cada uno. Bien, y como conclusiones de esta charla sobre DevOps, ¿no?, sobre todo remarcar la filosofía de cooperación entre el desarrollo y los equipos de monitoración como operaciones que trabajan con producción, con los datos reales de producción y que juntos estarían proporcionando una mejora tanto en la calidad de la aplicación como en la disponibilidad, como el acercar las nuevas mejoras que persiguen los usuarios reales al entorno de desarrollo y trabajar sobre todo en dar una respuesta lo más rápido posible a esas peticiones que hacen los usuarios reales, ¿no? DevOps, en las soluciones que hemos mostrado, pues se beneficia de las observaciones realizadas sobre el volumen de usuarios para poder planificar los escenarios de pruebas, la reutilización de los scripts de desarrollo o la captura de sesiones de usuario para poder definir cómo serían esos scripts de rendimiento que podemos hacer
en la parte de pruebas, el paralelismo entre los SLAs que se ponen en producción de las aplicaciones para realizar SLOs también en la parte de rendimiento, la información de los crashes para elaborar pruebas de regresión y test más robustos y la información sobre los dispositivos más utilizados o qué fallos se producen más frecuentemente para incluir dichos modelos en los escenarios de prueba, ¿no? Y bueno, hasta aquí un poco la charla acerca de DevOps. Vamos a...